Vamos a cambiar de tema por un momento. Hoy jueves, como siempre, Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo está con nosotros y vamos a hablar de un tema muy importante para todos los peruanos, Paola, porque de una forma u otra somos embajadores siempre de nuestra cultura, de nuestro país, y eso nos vincula a preocuparnos sobre el turismo y su implicancia económica también en el Perú. Así que, por favor, las cifras se facilita. Paola, buenos días. Hola, Fátima, buenos días. Sí, bueno, también cambiando un poco el tema, que es duro todas las noticias que vemos. Es verdad. Todos los días. Algo de esperanza damos hoy día. Algo bueno dentro de lo difícil que ha tenido este sector, digamos, el avance a partir de la pandemia, ¿no? El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados después de la pandemia, que hasta ahora no ha logrado recuperarse, a diferencia de otros, ni en términos de puestos de trabajo, ni en términos del número de visitantes, pero este año sí estamos viendo avances importantes y hay que resaltarlo, ¿no? A lo que va hasta agosto de este año hemos recibido más de 2 millones de turistas internacionales, ¿Ya? Lo cual es... Todavía estamos por detrás del 2019, más o menos 27% detrás, pero estamos 40% por encima que el año pasado. ¿En serio? Eso quiere decir que, a pesar de que es verdad todavía nos falta, ya estamos dando los pasos un poco más rápido de lo que lo estábamos haciendo en los años anteriores. De acuerdo. ¿No? Estamos viendo un mayor número de llegadas internacionales que el año pasado, como les decía. Y algo interesante que pasa es que sí, hay menos turistas de América Latina que están viniendo al Perú, que son la gran mayoría. De hecho, el 60% de los turistas que llegan al Perú, sobre todo de Chile, son de América Latina, ¿no? Pero ahora están prefiriendo ir a otros países. No, o bueno, lo que pasa es que América Latina está complicada en general, entonces También. muchos no están viajando. Ok. Pero, como vamos a ver en la siguiente, algo que está ocurriendo es que a pesar de que están viniendo menos de América Latina, están viniendo más de otras nacionalidades. Por ejemplo, de China hemos tenido un incremento importante de visitantes, y estos son visitantes que normalmente gastan más dinero en el país. De acuerdo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Se proyecta que vamos a tener divisas. ¿Qué son divisas? Los dólares, la moneda extranjera, que entra al país gracias al gasto en bienes y servicios que generan estos turistas extranjeros. Okay. Y esto está ya bien parecido a los niveles de 2019. Esto ya no está muy por detrás. Ok. Entonces, ahí ahí sí estamos... Claro, vamos a bajar un número de turistas, pero son turistas que normalmente gastan un poco menos. Pero considerando la inflación, Paola. Sí, no, o sea, estamos... mejor, digamos, considerando la inflación también. Sí, estamos... bueno, todavía estamos un poquito por detrás, pero ya la verdad es que en esto estamos mejor, y es que los turistas que están viniendo, a pesar de que son un poco menos, están gastando un poco más. Bueno, entonces una buena noticia por ahí. Eso está bueno. Sí, y bueno, como sabemos, el turismo es un sector bien importante para nuestra economía. Aportaba un poco más del 3% antes de la pandemia, esto ha retrocedido. Ya. Y genera mucho empleo, ¿no? Porque detrás del turismo hay un montón de servicios, ¿no? Tienes al guía, al artesano, el restaurante, el transporte. Un montón de personas involucradas. Más de 1 millón de trabajadores peruanos se dedican al turismo. Y aquí lo que hay que decir es que, bueno, hay regiones como Cusco donde el porcentaje es bien grande, ¿no? Así es. Pero lo que hay que decir es que lamentablemente es un sector con mucha informalidad, ¿no? Exactamente. De hecho, cuando tú decías que los turistas de Latinoamérica se van a otros lados o ya no vienen con tanta cantidad como antes, ponía a pensar, pero claro, es que también en cuanto a la, por ejemplo, infraestructura de transporte público, en otros países de Latinoamérica está mucho mejor. Y eso también es atractivo para un turista que puede tener facilidad para manejarse en una ciudad a la que visita. Sí, bueno, claro, además que vienen con diferentes objetivos, ¿no? Y en el caso de ¿qué tenemos que mejorar? Porque obviamente, claro, hay que celebrar que estamos avanzando, pero hay que ser conscientes de todo lo que nos queda por delante, ¿no? Lamentablemente muchos de nuestros recursos turísticos se manejan de manera inadecuada, no cumplen sus propias normas. La normativa que tenemos, que debería cumplir los lugares turísticos en los que nos movemos, no cumplen totalmente las normas que deberían cumplir, ¿no? Y existe un índice del Foro Económico Mundial que ve diferentes cosas que tienen que ver con seguridad, con la infraestructura, ¿verdad? Con cuántos recursos tienes para ofrecer. Acá tienes Machu Picchu, en eso estamos súper bien, claro, ¿no? O sea, en cuánto tenemos para enseñarle al mundo, en eso estamos súper bien. Y cuidado del patrimonio también. Súper competitivos, pero en infraestructura no muy bien, y en lo que estamos particularmente mal ahora es en seguridad. Eso, claro. Y eso
lo estamos viendo todos los días en las noticias. Así como nos asusta a nosotros, por supuesto que asusta a los turistas. Obvio. Y bueno, veamos lo que pasó el año pasado. Muchos países recomendaban a sus ciudadanos no viajar al Perú porque era un lugar inseguro. Entonces hay que tener cuidado con lo que esto también, esa bola de inseguridad genera en la economía, más allá de obviamente lo que hace sobre nosotros, que es muy fuerte y chocante, ¿no? Y finalmente quería mencionar que son muchos los proyectos de inversión pública en turismo que están pendientes. Más de la mitad no han comenzado ejecución financiera este año. Ya estamos octubre y no han comenzado. Es terrible, Paola. ¿No? Entonces, hay una llamada de alerta a las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando? Deberíamos entender un poco mejor qué es lo que nos detiene en un contexto, en un sector que da tanto empleo, en un sector que genera tantas divisas, que debería ser una prioridad más grande. ¿Por qué no le estamos dando la importancia del caso? Y con tanto, además, acervo histórico y tanto, arqueológico, tendríamos tanto que explotar. Uno se va a otra parte del mundo y dice, pero en mi país tenemos mucho por mostrar. Y si le tenemos falta tanto, finalmente. O sea, tenemos mucho que mostrar, Así es, pero Paulita. necesitamos trabajar para mostrarlo bien.